Hugo Sánchez visita su barrio de infancia y se encuentra con el amigo que le regaló sus primeros zapatos de fútbol, viviendo en la pobreza. Lo que hace es moverse. Un agradecimiento especial a Jacinto Robles de México. No olvides suscribirte al canal y comentar desde donde lo estás viendo para aparecer en el próximo video. Imagina despojarte de la gloria, de los aplausos ensordecedores y de los trofeos que definieron tu existencia, para volver al polvo del lugar donde todo comenzó, lejos de las luces del estrellato y la aclamación de las masas. Una leyenda del fútbol mundial, Hugo Sánchez, decide emprender un viaje anónimo hacia las entrañas de su pasado, a ese barrio de la Ciudad de México que lo vio nacer. Con el rostro oculto bajo una simple gorra, camina por las calles que guardan el eco de sus primeros sueños, buscando no la adoración, sino la esencia perdida del niño que juró conquistar el mundo con un balón. Este no es un relato sobre goles legendarios, sino sobre una deuda silenciosa y un reencuentro que cambiaría dos vidas para siempre. El asfalto agrietado bajo sus pies era un mapa de su memoria, cada esquina un portal a una época donde la vida era más simple y los sueños gigantescos. Hugo sentía el murmullo de los partidos improvisados, las risas compartidas con amigos que el tiempo había dispersado y la inquebrantable determinación que lo impulsó a dejar atrás esa misma pobreza que ahora observaba con una mezcla de nostalgia y dolor. No buscaba revivir el pasado, sino comprender cómo aquel niño, descalzo y audaz, había forjado al hombre que era hoy. Su regreso era una peregrinación silenciosa, un intento desesperado por reconectar con la humildad que la fama y la fortuna a menudo amenazan con borrar, una búsqueda de la verdad oculta tras la leyenda del macho. En su mente, el estruendo del estadio Santiago Bernabéu se desvanecía, reemplazado por los sonidos familiares de su niñez, el pregón del vendedor de elotes, la música escapando de una ventana abierta, el grito de ¡Gol! En una cancha improvisada. Cada rostro anónimo que cruzaba en su camino era un posible portador de historias, un eslabón perdido de su propia narrativa. Hugo se sentía como un extranjero en su propia tierra, un fantasma que caminaba entre los vivos, observando una realidad que había sido suya, pero que ahora le resultaba ajena. Su corazón latía con la incertidumbre de no saber qué encontraría, temiendo que el pasado que tanto anhelaba ya no existiera más que en sus recuerdos. La decisión de volver no fue impulsiva, sino el resultado de una profunda introspección. Las noches de insomnio en su lujosa residencia a menudo lo transportaban de vuelta a estas calles, a la sensación del balón de cuero gastado y a la camaradería incondicional de sus primeros compañeros. Sentía una necesidad imperiosa de despojarse del personaje público, de ser simplemente Hugo, el niño de la colonia. Quería asegurarse de que el éxito no lo había desconectado por completo de sus raíces, de los valores que su padre le inculcó y que fueron el cimiento de su carrera. Este viaje era un examen de conciencia, una prueba para medir la distancia no en kilómetros, sino en humanidad. Su objetivo era uno, claro y preciso: reencontrarse con el espíritu de aquel muchacho que soñaba sin límites, el que jugaba por puro amor al arte, sin pensar en contratos millonarios ni en la presión de los titulares. Quería mirar a los ojos de su propio pasado y encontrar allí la inspiración para el futuro. Hugo entendía que para saber a dónde vas, es crucial nunca olvidar de dónde vienes, y su origen estaba allí, en ese laberinto de concreto y emociones, esperando ser redescubierto. Este retorno sigiloso era más que un simple viaje, era el primer paso en un camino de redención y gratitud que estaba a punto de comenzar. Entre el bullicio de un mercado sobre ruedas, donde los colores vibrantes de las frutas y el aroma de las especias se mezclaban en un torbellino sensorial, una figura capturó la atención de Hugo. Un hombre de hombros caídos y mirada perdida descargaba cajas de un viejo camión con un esfuerzo que parecía sobrehumano. Al principio, fue solo una silueta anónima más en la multitud, pero a medida que Hugo se acercaba, un sentimiento de reconocimiento comenzó a oprimirle el pecho. Conocía esa postura, la forma en que inclinaba la cabeza,
El tiempo había sido un escultor cruel, pero no lo suficiente como para borrar por completo los rasgos de Javier, su mejor amigo de la infancia, el cómplice de todas sus travesuras y sueños. El Javier que Hugo recordaba era un torbellino de energía, con una sonrisa fácil y ojos que brillaban con la promesa de un futuro brillante. Era el capitán nato, el que organizaba los partidos y el primero en defender a sus amigos. Pero el hombre que ahora veía era una sombra de aquel muchacho. El brillo en su mirada se había extinguido, reemplazado por un velo opaco de cansancio y preocupación. Las arrugas prematuras surcaban su frente y sus manos, callosas y agrietadas, contaban la historia de una vida de trabajo físico implacable y escasa recompensa. Hugo sintió un nudo en la garganta. El destino había trazado caminos diametralmente opuestos para ellos dos. Aún oculto bajo su gorra, Hugo lo observó durante varios minutos, sintiendo una mezcla de tristeza y una punzante curiosidad. Veía cómo Javier interactuaba con los demás comerciantes, su voz apenas un murmullo, su lenguaje corporal el de un hombre derrotado. ¿Qué había pasado con el líder carismático, con el amigo que lo desafiaba a ser mejor en cada partido? La vida, con sus reveses impredecibles, lo había golpeado con una fuerza desmedida. Era evidente que Javier no solo luchaba contra el peso de las cajas, sino contra el peso de una existencia que se había vuelto demasiado pesada, demasiado solitaria. La distancia entre el ídolo mundial y el trabajador anónimo se sentía como un abismo insalvable en ese momento. Hugo recordaba las tardes interminables que pasaron juntos, planeando un futuro en el que ambos serían estrellas del fútbol. Compartieron secretos, miedos y el mismo par de zapatos de fútbol rotos. Javier siempre creyó en su talento, incluso más que él mismo. Fue Javier quien lo animó a hacer la prueba en Pumas, quien celebró su primer gol como si fuera propio. Verlo ahora, reducido a esa versión apagada de sí mismo, era un golpe directo al corazón de Hugo. Se preguntó si su propio éxito había contribuido de alguna manera a la desdicha de su amigo, si la sombra de su fama había sido demasiado grande. La tentación de acercarse y llamarlo por su nombre era abrumadora, pero algo lo detuvo. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría un hombre que lo tenía todo consolar a uno que parecía haberlo perdido todo? El miedo al rechazo, a la incomodidad de un encuentro forzado por la lástima, lo paralizó momentáneamente. No quería ser el pentapichichi rescatando a un viejo amigo. Quería entender, escuchar y, si era posible, reconectar con el muchacho que compartía sus sueños en un campo de tierra. Necesitaba saber la historia detrás de esa mirada vacía, antes de poder actuar, antes de poder ofrecer cualquier tipo de ayuda que no se sintiera como una limosna humillante. Hugo se dio cuenta de que este encuentro no era una coincidencia, era el verdadero propósito de su viaje, la razón por la que el destino lo había traído de vuelta a este preciso lugar. El rostro de Javier era un espejo que le devolvía una imagen incómoda de la fragilidad de la vida y de las deudas de gratitud que a menudo quedan sin pagar. Sabía que no podía simplemente dar la vuelta y marcharse. Ignorar el dolor de Javier sería traicionar no solo su amistad, sino también al niño que él mismo fue. Decidió que su siguiente paso sería investigar discretamente, encontrar las piezas del rompecabezas que explicaran la transformación de su amigo. La imagen de Javier, sudoroso y exhausto bajo el sol inclemente, se grabó a fuego en la mente de Hugo. Aquella visión se convirtió en el catalizador de todo lo que vendría después. Dejó el mercado con una resolución firme y un peso en el alma. Ya no se trataba solo de una visita nostálgica. Se había convertido en una misión. Tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera, porque sentía que, de alguna manera, la historia de Javier también era parte de la suya. La amistad olvidada reclamaba su lugar, exigiendo una respuesta que Hugo estaba ahora decidido a encontrar, sin importar las consecuencias. Manteniendo su identidad oculta, Hugo se acercó a una anciana que vendía hierbas aromáticas en un puesto cercano. Recordaba su rostro amable de sus años de niñez. Era doña Elvira, una vecina que siempre tenía una palabra de aliento para los niños del barrio. Con voz cautelosa,
Pretendiendo ser un antiguo residente que había vuelto de visita, preguntó por la familia de Javier. La mujer lo miró con curiosidad, intentando ubicar su rostro en el archivo de su memoria, pero finalmente, su expresión se suavizó y un velo de tristeza cubrió sus ojos al escuchar el nombre de Javier. La historia que le contó fue un relato crudo y desgarrador de sueños rotos. Doña Elvira le explicó que Javier lo había perdido todo. La pequeña empresa de transportes, donde trabajaba como gerente, había quebrado inesperadamente, dejándolo en la calle de un día para otro. Como si eso no fuera suficiente, su esposa, el amor de su vida, había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa que requería un tratamiento costoso y cuidados constantes. La carga financiera y emocional se volvió insostenible. Javier tuvo que vender su modesta casa y mudarse con sus hijos a un pequeño cuarto alquilado, luchando cada día para poner un plato de comida en la mesa, aceptando cualquier trabajo informal, por duro que fuera, como el que Hugo acababa de presenciar. Hugo escuchaba cada palabra con el corazón encogido. La imagen de su amigo, el líder natural, ahora reducido a una lucha diaria por la supervivencia, era casi insoportable. Doña Elvira continuó, su voz teñida de compasión, relatando cómo el espíritu de Javier se había ido quebrando poco a poco. La enfermedad de su esposa lo consumía, no solo por la preocupación, sino por la impotencia de no poder ofrecerle una mejor calidad de vida. Sus dos hijos, aunque buenos estudiantes, sentían la tensión en casa y habían tenido que abandonar sus actividades extracurriculares. Javier se sentía un fracasado, un hombre incapaz de proteger a su familia de las embestidas de la vida. En medio de la dolorosa narración, doña Elvira mencionó un detalle que resonó en el alma de Hugo como un trueno. Le contó que Javier, en su desesperación por conseguir dinero para una medicina urgente, había vendido lo último de valor sentimental que le quedaba, un viejo par de botines de fútbol. No eran unos botines cualquiera, eran los que Javier había usado en su juventud y que, en un acto de generosidad suprema, le había regalado a Hugo cuando éste no tenía con qué jugar. Eran los primeros botines de verdad que Hugo había tenido en su vida. Ese recuerdo lo golpeó con la fuerza de un huracán. Se vio a sí mismo, un niño de apenas 10 años, recibiendo aquel tesoro con lágrimas en los ojos. Recordó la alegría pura, la sensación de que con esos botines podría volar sobre el campo. Javier se los había dado sin pedir nada a cambio, simplemente porque vio el fuego en los ojos de su amigo y quiso alimentar esa llama. Saber que Javier se había desprendido de ese símbolo tan poderoso de su amistad, de ese recuerdo tangible de sus sueños compartidos, por necesidad, le causó un dolor físico a Hugo. La deuda que sentía hacia él se volvió infinita. La historia de la anciana había completado el trágico rompecabezas. La mirada cansada de Javier no era solo fatiga física, era el reflejo de un alma herida, de un orgullo hecho pedazos y de una esperanza que se desvanecía día tras día. Hugo comprendió que la lucha de su amigo no era solo económica, sino también una batalla contra la desesperación, contra el sentimiento de haberle fallado a todos los que amaba. La desconexión entre sus dos realidades nunca le había parecido tan brutal y tan injusta. Sintió una oleada de rabia contra el destino, pero también una profunda responsabilidad por actuar. Agradeció a doña Elvira con la voz entrecortada y se alejó del mercado con un propósito renovado y una claridad absoluta. Ya no había dudas ni vacilaciones. El reencuentro con Javier no podía ser casual. El destino, o quizás la vida misma, le estaba dando la oportunidad de saldar una cuenta pendiente, de devolver un favor que había marcado el inicio de su propia leyenda. El recuerdo de aquellos botines usados se convirtió en el faro que guiaría sus acciones. Tenía que encontrar a Javier, pero no como un salvador, sino como el amigo que nunca debió haberse ido. La memoria de aquellos botines de cuero gastado se instaló en la mente de Hugo, negándose a desaparecer. Cada detalle de ese día resurgió con una nitidez asombrosa. El olor a tierra y sudor, el peso de los botines en sus manos pequeñas, la sonrisa generosa de Javier al entregárselos. Para un niño que jugaba descalzo o con zapatos rotos, ese regalo no fue un simple objeto.
Fue la llave que abrió la puerta de sus sueños. Fue la primera vez que se sintió como un futbolista de verdad, la primera vez que creyó con certeza que su destino estaba en una cancha. Aquel gesto de amistad incondicional fue el primer ladrillo en la construcción del Pentapichichi. Hugo se dio cuenta de que, a lo largo de su carrera, había recibido innumerables trofeos, medallas y reconocimientos, pero ninguno tenía el valor intrínseco de esos botines usados. Eran el símbolo de una fe ciega en su talento, un acto de pura generosidad que no esperaba nada a cambio. Javier había sacrificado algo que valoraba para impulsar el sueño de su amigo. Mientras el mundo celebraba sus goles acrobáticos y sus títulos, Hugo siempre supo, en un rincón secreto de su corazón, que una parte fundamental de su éxito se la debía a ese amigo que le dio su primer par de alas para volar en el campo. Ahora, la noticia de que Javier había tenido que vender ese recuerdo sagrado para comprar medicinas le rompía el alma. La ironía era cruel y dolorosa. El mismo objeto que había simbolizado el inicio de su ascenso a la gloria se convertía ahora en el testimonio de la caída de su amigo. Hugo sintió que la vida le estaba presentando una factura moral. No podía seguir adelante. No podía disfrutar de su fortuna y su estatus, sabiendo que el hombre que le dio su primera oportunidad estaba sumido en la miseria. La gratitud que sentía se transformó en una necesidad imperiosa de actuar, de equilibrar la balanza. En ese instante, en medio de las calles polvorientas de su infancia, el ídolo mundial tomó la decisión más importante de su vida, fuera de una cancha de fútbol. No sería una simple ayuda económica. No le daría a Javier un fajo de billetes que solucionara sus problemas a corto plazo, pero que hiriera su orgullo. La retribución tenía que ser tan significativa como el regalo original. Tenía que ser algo que le devolviera a Javier no solo la estabilidad financiera, sino también la dignidad, el propósito y la alegría de vivir. Un plan comenzó a formarse en su mente, uno que involucraba el fútbol, la comunidad y, sobre todo, la amistad. El plan no era un acto de caridad, sino un acto de justicia poética. Si unos botines habían iniciado su camino, él usaría el fútbol para iniciar el camino de regreso de Javier. Pensó en crear algo duradero, algo que honrara su pasado compartido y que al mismo tiempo construyera un futuro para otros niños como ellos. La idea de una escuela de fútbol en el barrio, financiada por él, pero dirigida por Javier, comenzó a tomar forma. Sería la manera perfecta de devolverle a su amigo un lugar en el mundo que ambos amaban, de convertirlo de nuevo en el líder que siempre fue. La lealtad y la gratitud se convirtieron en la brújula de Hugo. Entendió que su visita anónima había terminado. Era hora de que Hugo Sánchez, la leyenda, interviniera, pero no con la arrogancia de una estrella, sino con la humildad de un amigo agradecido. Sabía que el camino no sería fácil, que tendría que enfrentar el orgullo herido de Javier, pero estaba decidido. No se trataba de limpiar su conciencia, sino de honrar un pacto no escrito, un lazo que ni el tiempo ni la distancia habían podido romper. Los botines le habían enseñado una lección. Los actos más pequeños de bondad pueden tener las consecuencias más extraordinarias. Con la determinación grabada en su rostro, Hugo comenzó a trazar los pasos a seguir. Contactaría a un intermediario, organizaría un encuentro y le presentaría a Javier una propuesta que no podría rechazar, no porque fuera una oferta millonaria, sino porque estaría basada en el respeto, la confianza y la historia que los unía. Iba a devolverle a Javier mucho más que el valor de unos viejos botines. Iba a devolverle la oportunidad de soñar de nuevo, de ser el héroe de su propia historia. La gratitud se había convertido en un poderoso motor de cambio. Al día siguiente, Hugo puso en marcha su plan con la precisión de un delantero frente a la portería. Sabía que un encuentro sorpresivo y directo podría ser contraproducente, abrumando a Javier y dañando su orgullo. Por ello, recurrió a un viejo conocido en común, una persona de confianza del barrio, para que actuara como intermediario. Le pidió que contactara a Javier con el pretexto de una posible oportunidad de trabajo, una propuesta de un empresario anónimo que buscaba a alguien con su perfil para un nuevo proyecto comunitario. La idea
era generar una expectativa profesional, no una reunión personal que pudiera generar incomodidad. Javier, sumido en su rutina de trabajos esporádicos y mal pagados, recibió la llamada con una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza. Cualquier posibilidad de un empleo estable era un salvavidas al que aferrarse. Aunque la propuesta sonaba vaga, la desesperación lo empujó a aceptar la cita. Acudió al lugar acordado, una pequeña cafetería discreta en el centro de la ciudad, con el corazón en un puño, preparándose para una entrevista más, sin la menor idea de que estaba a punto de reencontrarse con su pasado de la forma más inesperada y espectacular. Cuando Javier entró en la cafetería y vio la figura que lo esperaba en una mesa al fondo, su primer impulso fue pensar que se había equivocado de lugar. El hombre que se levantó para recibirlo era inconfundiblemente Hugo Sánchez. Por un instante, el cerebro de Javier se negó a procesar la información. El amigo de su infancia, el ídolo de México, estaba allí, frente a él, con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y afecto. Tras unos segundos de silencio atónito, un abrazo torpe pero cargado de una emoción incontenible rompió el hielo de décadas de separación. Las lágrimas brotaron sin control de 1900. Los ojos de ambos, después de los saludos iniciales y de ponerse al día de forma superficial, Hugo, con la franqueza que siempre lo caracterizó, fue directo al grano. Miró a Javier a los ojos y le dijo: ¿recuerdas aquellos botines que me regalaste cuando éramos niños? Me llevaron a lugares que nunca imaginé. Me dieron la confianza para luchar por mis sueños. Ahora, Javier, quiero ayudarte a que tú puedas caminar de nuevo, a que vuelvas a soñar. Javier, aún conmocionado por el reencuentro, no entendía a dónde quería llegar su amigo. Escuchaba con una mezcla de confusión y una creciente expectación. Fue entonces cuando Hugo desveló su propuesta. Le ofreció a Javier la dirección y gestión total de un nuevo y ambicioso proyecto: una escuela de fútbol de alto rendimiento para niños y jóvenes de escasos recursos en su antiguo barrio. La escuela sería financiada íntegramente por Hugo, desde la construcción de las instalaciones hasta el equipamiento y los salarios. No es caridad, insistió. Hugo, es una sociedad. Yo pongo el dinero y la imagen, pero necesito a un hombre de confianza, un hombre con corazón y que conozca el barrio como la palma de su mano para dirigirlo. Necesito al líder que siempre fuiste, Javi. Javier se quedó sin palabras, completamente paralizado. La propuesta era tan abrumadora, tan generosa, que parecía sacada de un sueño. Pasar de cargar cajas en un mercado a dirigir un proyecto deportivo que podría cambiar la vida de cientos de niños era un salto cuántico que su mente apenas podía concebir. Veía la sinceridad en los ojos de Hugo, la gratitud genuina detrás de cada palabra. No era una limosna, era una oferta de trabajo real, un puesto de responsabilidad que requería sus habilidades y su conocimiento. Era una oportunidad para reconstruir su vida desde los cimientos, usando el fútbol como herramienta. La magnitud de la oferta lo superaba. Hugo no solo le estaba ofreciendo un empleo y un sueldo digno, le estaba ofreciendo algo mucho más valioso, un propósito. Le estaba devolviendo la dignidad que la vida le había arrebatado, la posibilidad de volver a ser un proveedor, un ejemplo para sus hijos y una figura respetada en su comunidad. La emoción que sentía era tan intensa que apenas podía respirar. Las lágrimas que antes eran de tristeza, ahora eran de una gratitud tan profunda que dolía. El amigo que pensó que había perdido para siempre había vuelto para cambiar su destino de una forma que jamás habría podido imaginar. Un torrente de emociones contradictorias se apoderó de Javier. Las lágrimas que nublaban su vista eran un testimonio de la gratitud abrumadora que sentía. Pero bajo esa gratitud, una corriente subterránea de orgullo herido comenzó a fluir con fuerza. A pesar de la sinceridad de Hugo, la propuesta se sentía como un acto de piedad, un rescate que ponía en evidencia su fracaso. Su mente, acostumbrada a la lucha solitaria, no podía aceptar fácilmente una ayuda de tal magnitud. Con la voz entrecortada, y después de mí, un largo silencio, Javier negó con la cabeza. No puedo aceptarlo, Hugo. Te lo agradezco desde el fondo de mi alma, pero no puedo. La negativa de Javier no era un rechazo a la amistad de Hugo, sino una defensa de su propia identidad. Aceptar la oferta
significaba admitir su derrota, convertirse en el proyecto de caridad de su exitoso amigo de la infancia. Su orgullo, lo único que le quedaba intacto tras tantos golpes, se rebelaba ante esa idea. He luchado toda mi vida para sacar a mi familia. Adelante con mi propio esfuerzo, explicó con dificultad. Aceptar esto sería como rendirme, como admitir que no soy capaz por mí mismo. Mi esposa, mis hijos, necesitan ver a un luchador, no a un hombre que vive de la generosidad de otros, por muy buena que sea. Hugo escuchó pacientemente, entendiendo perfectamente la batalla interna que libraba su amigo. No se sintió ofendido, al contrario, el orgullo de Javier le recordaba al líder que siempre había admirado. Con calma y sabiduría, contraargumentó. No te estoy ofreciendo caridad, te estoy ofreciendo un trabajo, una responsabilidad, dijo Hugo, inclinándose sobre la mesa. Javier, yo no sé cómo manejar un proyecto así en el día a día. No conozco a la gente del barrio como tú. No tengo tu corazón ni tu integridad. Necesito un socio, no un empleado. Necesito a alguien en quien pueda confiar ciegamente para que este sueño no se convierta en un fracaso. Insistió en que la propuesta era una inversión, no un regalo. Este proyecto es tanto tuyo como mío, continuó Hugo con pasión. Tú serás el presidente, el director, el alma de la escuela. Yo solo seré el patrocinador silencioso. Quiero que los niños del barrio te vean a ti como el ejemplo a seguir, que vean que un hombre de su propia comunidad puede levantar algo grande. Tu éxito será el éxito de todos. No me estás aceptando una limosna. Me estás haciendo el favor de liderar el proyecto más importante de mi vida, porque este no se trata de goles, se trata de cambiar vidas. Las palabras de Hugo comenzaron a erosionar lentamente la muralla de orgullo que Javier había construido a su alrededor. La forma en que planteaba la propuesta, como una sociedad entre iguales, como una necesidad mutua, le permitía a Javier considerarla desde una nueva perspectiva. No sería el pobre amigo de Hugo Sánchez, sino el director de la fundación, un puesto de prestigio y responsabilidad. Hugo le estaba ofreciendo una plataforma para demostrar su valía, no un salvavidas, para mantenerlo a flote. Le estaba devolviendo el control de su propio destino, dándole las herramientas para que él mismo construyera su futuro. Javier lo miró a los ojos, buscando cualquier atisbo de lástima, pero solo encontró respeto, admiración y una fe inquebrantable en su capacidad. Vio al mismo amigo que le había celebrado cada atajada en el campo de tierra, al que creía en él sin reservas. Comprendió que rechazar la oferta no sería un acto de orgullo, sino un acto de miedo. Miedo a volver a soñar, miedo a aceptar que merecía una segunda oportunidad. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, de una esperanza que creía muerta y que ahora renacía con una fuerza arrolladora. Finalmente, después de una larga pausa que pareció contener toda una vida de luchas y silencios, Javier asintió lentamente. Un simple gesto que significaba mucho más que la aceptación de un trabajo. Era la aceptación de la ayuda, la rendición del orgullo, mal entendido, y el primer paso hacia su propia reconstrucción. De acuerdo, Hugo, susurró con la voz rota. De acuerdo, socio. El abrazo que siguió fue el de dos almas que se reencontraban, el de una amistad que, lejos de romperse, se había fortalecido en la adversidad para renacer con un propósito más grande que ellos mismos. La aceptación de Javier marcó el verdadero comienzo de la historia. La escuela, los amigos de Ugol, dejó de ser un plan en una servilleta para convertirse en una realidad vibrante que transformó el paisaje gris del barrio. Bajo la dirección apasionada y meticulosa de Javier, un terreno baldío se convirtió en una instalación deportiva de primer nivel. Su experiencia en gestión y su profundo conocimiento de las necesidades de la comunidad fueron clave. Se involucró en cada detalle, desde el diseño de los vestuarios hasta la contratación de entrenadores locales, insuflando al proyecto un alma auténtica que el dinero de Hugo por sí solo nunca podría haber comprado. Javier renació. El hombre de hombros caídos y mirada perdida desapareció, dando paso a un líder enérgico y respetado. Caminaba por el barrio con la cabeza en alto, no con arrogancia, sino con la confianza de quien ha encontrado su propósito.
Su trabajo en la escuela le devolvió la dignidad y un ingreso estable que alivió por completo la situación de su familia. Pudo brindarle a su esposa los mejores cuidados médicos y a sus hijos un futuro sin las angustias del pasado. Pero más, importante aún, se convirtió en un faro de esperanza, la prueba viviente de que era posible levantarse después de caer. La amistad entre Hugo y Javier floreció de una manera que ninguno de los dos esperaba. Se convirtieron en verdaderos socios, hablando a diario, discutiendo ideas y celebrando cada pequeño logro de la escuela. Hugo visitaba el barrio con frecuencia, ya no de incógnito, sino como el orgulloso cofundador, jugando con los niños y compartiendo sus conocimientos. Encontró en este proyecto una satisfacción que ningún título o contrato millonario le había dado jamás. Se dio cuenta de que la gratitud, cuando se traduce en acción, es un regalo que uno se hace a sí mismo. La historia de su reencuentro y del gesto de Hugo se filtró a la prensa, convirtiéndose en una noticia que conmovió a todo México. La gente no solo celebró la generosidad del ídolo, sino que se sintió inspirada por la lealtad inquebrantable de una amistad forjada en la infancia. La escuela, los amigos de Hugo, se volvió un símbolo nacional, un recordatorio de que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con historias, deudas y corazones capaces de actos extraordinarios. Demostró que el verdadero legado no se mide en goles, sino en las vidas que se tocan y se transforman. Este no es un final de cuento de hadas, donde todos los problemas desaparecen mágicamente. La esposa de Javier continuó su lucha contra la enfermedad, pero ahora lo hacía con el apoyo y la tranquilidad que antes no tenía. Los niños del barrio seguían enfrentando los desafíos de un entorno difícil, pero ahora tenían un refugio seguro, un lugar donde soñar y donde se les enseñaba a luchar por sus metas. La escuela no era una solución a todos los males, pero era una poderosa herramienta de cambio, una semilla de esperanza plantada en tierra fértil. El relato concluye no con un final feliz tradicional, sino con una reflexión impactante sobre el valor de la gratitud y la conexión humana. La historia demostró que un simple par de botines, un regalo hecho con el corazón décadas atrás, podía generar una onda expansiva de bondad capaz de reconstruir una vida, reavivar una amistad y devolverle la esperanza a toda una comunidad. El verdadero triunfo no fue el de Hugo Sánchez, la estrella del fútbol, sino el de Hugo, el amigo que nunca olvidó el gesto que le permitió empezar a volar. Al final, la narrativa deja al espectador con una emoción profunda y una pregunta resonando en su interior. ¿Cuántas deudas de gratitud tenemos pendientes en nuestras propias vidas? La historia de Hugo y Javier se convierte en un espejo, recordándonos que a veces el acto más heroico que podemos realizar es simplemente recordar a aquellos que nos ayudaron a dar nuestros primeros pasos y encontrar la manera de decir gracias, no solo con palabras, sino con acciones que honren el verdadero significado de la amistad y la lealtad.